Buenas tardes. En esta actividad 4, mis compañeros y yo, Claudia Patricia Rodríguez Pérez, Diana Carolina Rojas Acosta, Juan Camilo Girard Pérez, Liliana Margarita Jiménez Pineda y quien les habla, Loris Gisela Cueno Castro, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer más información sobre qué es la genética. La genética es una rama de la biología que estudia la transmisión de rasgos hereditarios entre generaciones. Los genes, unidades de información hereditaria, contienen instrucciones para producir proteínas que determinan el fenotipo de un individuo. Cada individuo hereda 2 genes por características, uno de cada progenitor. Algunos genes son dominantes y siempre se expresan, mientras que otros son receptores y se manifiestan en ausencia de los dominantes. La expresión genética puede depender del sexo, conocida como genes ligados al sexo. ¿Para qué nos sirve? La genética es crucial para comprender la transmisión de enfermedades, ya que se heredan rasgos como el color de los ojos. También se pueden heredar enfermedades genéticas. Estas enfermedades se originan por mutaciones que alteran la información para producir proteínas. ¿En qué consiste? Los genes son fragmentos del ADN que contienen instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos en un código de 4 letras: A, T, G y C. Cada conjunto de letras que codifica una proteína se llama gen. Alteraciones en esa información pueden llevar a proteínas disfuncionales, enfermedades. Cuando hablamos de genética en psicología, nos referimos al estudio de cómo los genes y la herencia biológica influyen en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, así como en los rasgos psicológicos y el comportamiento humano. Esto implica investigar cómo los factores genéticos interactúan con el ambiente para determinar la personalidad, inteligencia y los otros trastornos mentales, entre otros aspectos psicológicos. La genética desempeña un papel muy importante en la psicología, especialmente en áreas como la predisposición a ciertos trastornos mentales, la personalidad y las diferencias individuales en el comportamiento. En algunos estudios de gemelos y de adaptación han demostrado la influencia de la genética en rasgos psicológicos, aunque el entorno también juega un papel crucial en el desarrollo. La epigenética también está emergiendo como un campo relevante que examina cómo los factores ambientales pueden influir en la expresión genética relacionada con la psicología. Pero veamos quién descubrió la genética. Quien descubrió la genética fue Jean Piaget, que nació en Suiza en 1896 y entre 1907 y 1918 se interesó por la filosofía y la lógica, conduciéndola a la epistemología. Mientras tanto, él estudió en París y se enfocó como en la psicología del niño, y a partir de 1927 creó una teoría del desarrollo cognitivo del niño. Fue profesor de psicología en Ginebra y en París. Pero veamos cuáles son las etapas de desarrollo cognitivo. Entonces veamos que las etapas de desarrollo cognitivo son el periodo sensoriomotor, que un ejemplo claro es cuando el niño gatea para alcanzar un juguete o algún determinado objeto. El periodo preoperatorio es cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación y imita las acciones de los adultos o de las personitas que lo rodean. El periodo de las operaciones concretas, un ejemplo básico de esta teoría es que el niño coge un pocillo con agua y le pasa la misma cantidad de agua al vaso y se da cuenta que pues es la misma cantidad de agua. El periodo de las operaciones formales, entonces es cuando el niño desarrolla una operación compleja, y esto significa que el adolescente ante un problema
Ya analiza todas las premisas y valora las diferentes hipótesis sobre su causalidad o su efecto. La génesis es un concepto fundamental de la teoría del desarrollo propuesta por Jean Piaget. Es uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Piaget plantea una de las génesis que refiere la construcción y evolución del conocimiento de los individuos a lo largo de su desarrollo. Una de las teorías que tiene Piaget es que cada etapa del niño construye su conocimiento a través de la interacción de su entorno. La génesis del conocimiento. Según Piaget, se basa en dos procesos fundamentales, tanto como es la asimilación y la acomodación. La asimilación ocurre cuando el individuo incorpora nueva información en los esquemas mentales existenciales. ¿Qué quiere decir? Pues que utiliza sus conocimientos previos para interpretar y comprender una nueva información del ser humano. También, por otro lado, la acomodación es que implica modificar los esquemas mentales existentes que se adapta a una nueva información. ¿Qué quiere decir con eso? Esta información puede ser asimilada completamente, debe ser ajustada en los esquemas mentales para poder ser comprendida y asimilarla de una manera más adecuada. Otra de lo que nos indicaba también Piaget es sobre las etapas de la génesis. Una de las etapas de ellas es la sensomotora. ¿Qué es la sensomotora? Pues esto abarca más que todo en el nacimiento de los seres humanos hasta los 2 años aproximadamente. Esto hace que sea a través de una exploración, una manipulación a su entorno. Los niños que adquieren estas habilidades motoras utilizan los sentidos para interactuar los objetos y las personas que los rodean en su entorno. Otra de las etapas es la preparacional, que se va desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Eso hace que el desarrollo sea del lenguaje y del pensamiento simbólico. Comienzan a representar los objetos, las situaciones de su mente, a utilizar el lenguaje para poder comunicarse y expresar sus ideas a su entorno normalmente. La parte de las operaciones concretas, esto abarca más que todo a los 7 años aproximadamente, es donde ellos ya tienen el razonamiento lógico y la capacidad de realizar todas las operaciones mentales y concretas. Esto adquiere que las habilidades de los niños les resuelvan en problemas y que puedan comprender sus relaciones causales. Y ya para terminar, en una de las etapas son las operacionales formales. Comienza desde los 11 años y hasta la edad adulta. Esta génesis es un pensamiento abstracto. También es una capacidad de razonar de manera hipotética y también adquiere estas habilidades ya más para analizar y resolver pues, los problemas más complejos. Esto sería pues prácticamente un objetivo de la psicología que comprende como tal y desarrollar a lo largo de su vida a través de la interacción del entorno. Acerca de cómo se ha desarrollado la genética a través del tiempo. Empecemos hablando de la genética clásica o mendeliana. Conocido como el padre de la genética, Gregor Mendel proporcionó las teorías y los métodos para comprender la herencia y la valoración genética mediante el estudio de la herencia, los genes y los alelos. Aunque se ha introducido y enriquecido la genética molecular y otros métodos nuevos, la comprensión de muchos genes sigue siendo importante. La teoría de Darwin. Esta teoría proporciona una explicación racional y evidencia de la diversidad global. Aunque Darwin no tenía conocimiento de la genética mendeliana en su época, sus ideas sentaron las bases para la comprensión moderna de cómo los mecanismos genéticos a la evolución. Las representaciones actuales de la teoría de la evolución incorporan ideas de la genética, la paleontología, la biología y otras disciplinas para proporcionar una comprensión integral de cómo los organismos cambian con el tiempo. La idea del gen de Johansen sentó las bases para la genética moderna y proporcionó un entorno esencial para discernir cómo se transmiten las características de vivientes en vivientes. Los avances en biología molecular permitieron una tolerancia más profunda del género del gen como secuencias específicas de ADN que codifican enunciación genética. Descubrimiento del ADN. La doble hélice del ADN por James Watson y Francis Crick, el descubrimiento del ADN
es un hito crucial en la historia de la biología y la genética. Aunque muchos científicos contribuyeron a su descubrimiento, estos dos investigadores son más conocidos por proporcionar la estructura del doble hélice del ADN, que fue importante para muchos nuevos conocimientos sobre la genética y el tiempo tradicional. El código genético se refiere al sistema mediante el cual la información genética se convierte en proteínas en las células. El genoma humano completo. Su misión es comprender cómo funciona el ADN en el cuerpo humano. El proyecto marcó un camino en la historia de la genética y la biología molecular. Fue anunciado en 1990 con una colaboración internacional entre muchos científicos. Su objetivo es mapear el genoma humano, que contiene 3.000 millones de cadenas de ADN. Proceso que pasa el ser humano desde su nacimiento. Al comienzo de la vida, el ser humano aún no se encuentra totalmente inmerso en las conformaciones del cuerpo. Todo depende plenamente de su entorno humano y sensorial. Según estudios, se pueden distinguir 8 etapas básicas en el desarrollo de la persona desde su nacimiento. Estas etapas serían etapa prenatal, etapa de la niñez, primera infancia, infancia intermedia, adolescencia, etapa adulta temprana, edad adulta intermedia y edad adulta tardía.